Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Oh Cristo mío, amén. Oh Cristo mío, eres tú, mi amigo fiel, seguro amparo, solo en ti tendré. En mis aflicciones, buen Jesús, iré a ti y consuelo y dicha me dará. Oh sí, el coro. Cristo, cerca y más cerca de mi corazón. Otra vez la primera estrofa. Oh Cristo mío, solo en ti tendré. En mis aflicciones, buen Jesús, iré a ti. El coro. Cristo, en mi corazón. La segunda. Cuando en las noches vea yo estrellas mil, tu voz hermosa pueda mi alma oír. Haz que yo medite en tu tierno y dulce amor, y que yo
de fervor. Coro. Cristo. Cuando esta vida tenga yo que abandonar, corona hermosa, tú me ceñirás y con canto tu bondad alabaré. Siempre moraré. El coro. Segunda estrofa. Cuando en las noches en tu tierno y dulce amor, cuando esta vida tenga yo tú me ceñirás y con canto
El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan a través de estos medios, que por la gracia del Señor Dios nos permite poder comunicarle al pueblo pues la voluntad del Señor, que es en lo que Dios quiere que nos ocupemos y nos preocupemos, ya que el tiempo es tarde ya y nos estamos acercando a la recta final, y hay cierta demanda que Dios tiene para con cada uno de nosotros, que es necesario que cada uno de nosotros preparemos nuestros oídos para escuchar a Dios. No preparar sus oídos para escucharme a mí exactamente. Es necesario que usted escuche el comunicado, porque usted sabe, usted necesita saber o orientarse cuál debería ser su preocupación, pero realmente Dios le va a declarar a usted por su espíritu qué es lo que usted debe hacer realmente. Entonces, en este caso, debemos vivir preocupados principalmente por la causa del Señor, por el reino de Dios y su justicia, por el tiempo en que estamos viviendo. No tenemos tiempo que perder, y aunque lo tuviéramos, deberíamos preocuparnos por las cosas que realmente nos van a ser de beneficio y de edificación espiritual, que es el reino de Dios y su justicia, que es lo que verdaderamente satisface al hombre. Nada en esta vida es seguro, solo la palabra del Señor y Dios, que Dios es fiel a sus promesas, y por eso podemos asegurarnos en Él. Nuestra fe puede descansar en Él, y como dice la Escritura, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros sabemos que Él es el único en el cual podemos confiar. Las cosas que podemos adquirir o tener o experimentar en esta vida pueden ser pasajeras o son pasajeras, pero las que experimentamos en Dios son eternas en Dios, porque esas son las que nosotros nos llevamos de esta tierra. No nos llevamos, digamos, nada material de aquí, solamente un carácter forjado que Dios ha hecho en nosotros a través del sufrimiento. Quisiera pues en esta tarde que ustedes abran sus escrituras conmigo en Mateo capítulo 16, versículo 13, vamos a leerlo hasta el versículo 18. Vamos a leer algunos versículos y bueno, esperamos que el Señor sea bendiciendo su palabra en esta tarde. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, Jesús: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a inclinar nuestros rostros por un momento y a orar al Señor para que Él sea hablándonos en esta tarde a cada uno de nosotros. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tus bondades y misericordias, Señor, que son nuevas para con nosotros cada día, Señor, con los cuales nos permites a cada uno de nosotros deleitarnos, Señor, porque tú eres bueno, Padre Celestial, y tú siempre quieres lo mejor para nosotros, lo mejor para tus hijos, lo mejor para tu pueblo, Padre Celestial. Y aunque hay cosas que
la verdad no entendemos y no comprendemos en su totalidad, Señor, sabemos y descansamos, Señor, en que todo lo que nos dices y nos pides que hagamos, Señor, es para nuestro bienestar, porque un padre siempre quiere el bien para sus hijos. Y cuánto más tú, oh Dios, nuestro Padre por excelencia, Padre Celestial, que quieres lo mejor para nosotros. Tú no quieres que el hombre se pierda, tú quieres que todos procedamos al arrepentimiento, Señor. Por eso en tus manos nos encomendamos, Señor, en esta tarde, Señor, que sea tu bendición derramada, Señor, sobre cada una de nuestras vidas, Señor, en poder, Padre Celestial, en revelación para saber y entender el designio de tu voluntad para cada una de nuestras vidas, Señor, porque te necesitamos, Señor. Reconocemos, Padre Celestial, que sin ti nada podemos hacer, Señor. Por eso guía nuestros pasos, Señor, porque tú dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, si no es por tu Espíritu Santo que ha sido derramado, que ha sido enviado después que diste tu vida en la cruz del Calvario, Señor. Enviaste, Señor, después de resucitar, tu Espíritu para que nos guiara, Padre Celestial, nos mostrara el camino a seguir. Necesitamos, Señor, que tú nos muestres el camino a seguir. Necesitamos que tú guíes nuestras vidas por sendero de rectitud, por amor de tu nombre, Señor. Por eso te rogamos que nos reveles tu palabra a medida que escuchamos, Señor, y que nosotros podamos entender lo que tú quieres para cada uno de nosotros, sabiendo que tú tienes un propósito determinado para cada uno de nosotros, el cual debemos cumplirlo y llevarlo a cabalidad, porque ese es el fin por el cual estamos aquí. Esa es la razón principal por la cual nos consagramos, Señor, y te buscamos, Señor, y en esa sinceridad, Padre Celestial, para que podamos ser instrumentos agradables a ti, Padre Celestial, y poder hacer la obra que tú nos encomiendas, Señor. Santifica nuestras vidas, Señor, conforme a tu palabra, Señor. Santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad, Señor. Padre Celestial, sigue perfeccionando tu obra en nosotros, purificando nuestros corazones y nuestras vidas, Señor, para estar en condiciones, Señor, de ser instrumentos agradables en tus manos, Señor, para efectuar tus designios, Señor. En tus manos nos encomendamos y sea tu Espíritu Santo hablándonos, Señor, aparte del ser de mí, Señor, y que sea tú hablando a cada una de nuestras vidas, Señor, y dándonos a conocer lo que tú quieres que entendamos, Señor. Porque te pedimos todas estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo y te damos las gracias. Amén. Bueno, en este momento quisiera aprovecharlo con la ayuda del Señor para continuar con esa secuencia, Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Y sabemos que de esto se ha estado hablando. Esta ha sido, digamos, la línea por lo cual Dios nos ha movido y permitido hablar sobre muchas de las cosas que son necesarias para nosotros en cuanto a nuestra perfección. Porque sabemos que eso es lo que Dios procura con su pueblo en este último tiempo, darle los toques finales, santificar a su pueblo, purificar a su pueblo, limpiarle y que no haya ninguna mancha, ninguna impureza, y luego en esa condición limpia, entonces revelarle sus designios y mostrarle qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Porque claramente sabemos de que tenemos una misión, tenemos algo que debemos hacer. Porque si somos el cuerpo de Cristo no es inerte, el cuerpo de Cristo es un cuerpo vivo que se mueve, pero no se mueve así sin sentido, sino
que se mueve según la voluntad que determina Él mismo, que es la cabeza, Jesucristo mismo. Él es que le dice al cuerpo de qué manera debe moverse y qué es lo que debe hacer. Entonces somos el cuerpo operativo del Señor, por lo tanto, como miembros de su cuerpo debemos estar haciendo algo. Quizás algunos Dios los ha puesto a orar por una causa, a otros los ha puesto más hacia predicar, a otros los ha puesto más en ciertas y distintas áreas que solo Dios sabe que se requiere, porque Dios necesita llevar a cabo un plan, su plan, y nosotros somos ese cuerpo operativo por el cual Él efectúa los designios de su voluntad. Entonces, bueno, en este caso es importante que nosotros tengamos en cuenta este tema principal, Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Es de esa manera como Dios nos muestra a cada uno de nosotros de manera individual y también de manera global lo que Él quiere que nosotros hagamos, porque somos su cuerpo operativo. Por lo tanto, debemos saber qué es lo que Dios quiere que hagamos para poder hacer exactamente lo que Él nos dice. Este cuerpo no se mueve sin que haya recibido antes una orden de esta cabeza, del cerebro. Entonces hay una perfecta sincronía. Debe haber una perfecta sincronía en el cuerpo de Cristo también. Dios dando las órdenes y nosotros efectuándolas exactamente como Él quiere que las llevemos a cabo. En esta tarde quisiera hablar como subtítulo sobre algo que titulé La revelación no es por explicación. La revelación no es por explicación, y me explico. La revelación no es algo que yo le pueda dar a usted a través de lo mucho o bien que explique. No, no se puede recibir de esta manera. Aquí claramente Jesús dijo de qué manera Pedro recibió la revelación y dijo, esto no vino por carne ni sangre, esto no vino por medios humanos, ni siquiera Jesús, que estaba ahí presente, se lo dio a conocer. Quien se lo dio a conocer fue Dios. Quien se lo dio a conocer fue, como dice, sino mi Padre que está en los cielos. Es el que le dio a conocer esto. Dios es espíritu. Y la manera en que le fue revelado a Pedro esta verdad fue de manera espiritual. Recuerden que había una pregunta. Jesús estaba preguntando, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En otras palabras, ¿qué dice la gente? Entonces ellos le respondieron, unos dicen que, bueno, eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Ahora, lo que considero, mi acotación personal, lo que más le interesaba a Jesús era lo que creían sus discípulos en este caso, o la opinión de sus discípulos, es lo que Jesús más le interesaba en este caso, si se quiere decir de esa forma. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sin titubeo, directo al grano. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús. Inmediatamente después de eso, Jesús dijo, bienaventurado eres Simón, o sea, feliz, dichoso. Eso es lo que significa bienaventurado. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, en este caso fue algo espiritual. Sabemos que Dios es espíritu. Dios estaba en el momento allí con Pedro, pero ustedes saben que Dios es omnipresente. Y entonces en ese caso, Dios, Espíritu, el Espíritu Santo, que está en todas partes, Él se dio a conocer a Pedro o le dio la revelación.
porque la revelación solamente se puede obtener de manera espiritual, y vamos a ver por qué decimos estas cosas, además de lo que dice aquí. Y dice, yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Los católicos piensan de que Dios edificó su iglesia como fundamento, o sea, Dios edificó la iglesia sobre Pedro, o sea, que Pedro era el fundamento. Y eso no es correcto. Toman esta parte y lo malinterpretan, no recibieron revelación al respecto porque lo toman muy literal y sin revelación. Pero en realidad, fíjense, Jesús no está hablando exactamente de Pedro. Jesús está hablando de lo que le pasó a Pedro. Jesús hizo una pregunta, Pedro respondió esa pregunta perfectamente. Entonces Jesús explicó de qué manera Pedro recibió esa revelación, ese entendimiento, que fue a través de la revelación, que fue por el Espíritu. Dios, el Padre, el que está en los cielos, fue el que se lo dio a conocer. Ese era el punto principal. Si ustedes notan, ese es el punto principal, la revelación que recibió Pedro. ¿Cómo es que Pedro sabía esto? Que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque Jesús no se lo dijo. Dijo Jesús, carne, dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, no fue por participación humana, no fue Jesús que se lo dijo, sino, dice, mi Padre que está en los cielos, Dios que es Espíritu. El punto principal, recuerde, es la revelación, no Pedro, sino lo que le pasó a Pedro, que recibió revelación del Padre. Entonces, teniendo eso en mente, ese es el punto principal, la revelación que recibió Pedro, que le permitió responder correctamente. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por supuesto, Jesús está hablando que esa roca es la revelación. La revelación de quién es el Cristo. Porque si nosotros lo llevamos, o sea, lo enfocamos muy bien, nosotros vemos que la pregunta en realidad era principal. ¿Quién era Jesús? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Luego Jesús explica la manera en que Pedro recibió esa revelación y luego dice que esa iba a ser la base de la iglesia. La base de la iglesia iba a ser la revelación. Ahora alguien me pregunta, ¿pero cuál revelación? La revelación de quién es el Cristo. Porque en realidad no hay nada más importante que conocer a Dios. Luego que usted conoce a Dios por medio de esta experiencia, o por medio de una experiencia, entonces lo demás es consecuente, porque si Dios está en nosotros, entonces Él mismo nos dará a conocer a través de su Espíritu las cosas que han de ser. Básicamente Jesús está hablando de la manera en cómo Dios se iba a dar a conocer al hombre a través del Espíritu Santo. Cuando Dios enviara el Espíritu Santo y fueran llenos del Espíritu Santo, y de esta manera conocer quién es Dios. Esto lo vamos a ver y lo vamos a aclarar poco a poco, pero vamos a ver algo aquí. ¿Qué es revelación? Lo hemos explicado muchas veces, pero nunca está de más, ya que hay quienes, digamos, no han escuchado la explicación de ello. Y espero que Dios les revele esto a partir de lo que estoy diciendo, que es conforme a su palabra. La revelación es cuando algo es dado a conocer, es cuando es el acto de algo que es dado a conocer. Por ejemplo, pongamos que este cuaderno está aquí debajo. Yo no sé lo que hay debajo de esta Biblia, porque la Biblia tapa lo que está debajo.
Entonces, para yo saber lo que está debajo, entonces lo que yo hago es esto. Y puedo verlo. El acto en sí de hacer esto, de levantar esta parte de la Biblia y ver lo que está debajo, es revelación. Porque me permite a mí conocer y tener seguridad de lo que está, o sea, y tener conocimiento y seguridad de lo que estaba oculto. También podemos hacerlo con esta página de la Biblia. Estoy aquí en esta página, es la 869, y yo no sé lo que dice la 871. Entonces yo llego, ¿cómo hago para saberlo? Yo llego, volteo la página y puedo puedo ver lo que hay allí. Entonces la revelación es lo que me permite a mí, es la acción que me permite a mí conocer lo que está oculto. Lo que no se puede ver a simple vista. Y yo no puedo ver a través de estas páginas. Entonces, por eso la manera de yo ver a través de esta página es levantando esta página y ver qué es lo que hay debajo de ella. Eso es básicamente revelación, cuando algo es dado a conocer, cuando yo logro ver aquello que está oculto o está en un misterio, aquello que no se entendía, aquello que no se conocía, aquello que no se había visto, aquello que no se había oído. Es cuando algo realmente me es dado a conocer, entonces yo puedo decir que me ha sido revelado. Fe es revelación, por eso el profeta hablaba de que fe es revelación y la revelación y fe son palabras que están juntas y por su significado también, porque básicamente son lo mismo. Fe es la certeza, es lo que nos dice la Escritura. La certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo yo tengo esa certeza, esa seguridad? Cuando yo recibo revelación. Porque eso es lo que nos dice el versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, o sea, por la fe. La fe es la que nos permite entender. Básicamente la fe es la que nos permite tener la seguridad sobre algo porque conocemos ese algo. Yo no puedo tener seguridad o confianza en algo, que también es lo que significa fe, si yo no lo conozco de antemano. Por lo tanto, eso es revelación. Fe es revelación. Entonces, la revelación es lo que me permite ver claramente las cosas. Ahora, ¿qué es? Porque recuerden que el título o el subtítulo es La revelación no es por explicación. Estamos hablando de que aunque yo le explique mucho o muy bien, eso no va a determinar de que a usted le sea revelado algo. Porque la revelación no viene por lo mucho que explique o lo muy bien que lo haga. No tiene nada que ver con esto. ¿Por qué? Porque a veces, aunque usted entiende mis palabras, aunque mi lenguaje no es desconocido para los que hablan mi idioma, a veces lo que yo quiero decir, hablando del humano, lo humano, pongamos un ejemplo, no vamos a poner lo que estoy hablando aquí porque esto es palabra de Dios, no mi palabra. Pero pongamos que yo quiero decirles algo a ustedes, o que yo les digo algo a ustedes, y lo que yo les digo, lo digo con una intención, con un trasfondo. Hay algo que yo les quiero decir. Por ejemplo, son cosas que están implícitas, pero no exactamente claro. De repente, yo le digo a alguien que hoy parece que va a llover, te recomiendo que lleves la sombrilla. Claro, usted me entiende. Yo digo, parece que va a llover, te recomiendo que lleves la sombrilla. Ahora, aunque usted lo entiende inmediatamente, en realidad hay algo que yo no dije, pero usted lo entendió. Porque estamos hablando del punto de vista humano. Es algo que usted y yo ya entendemos porque es algo humano.
o natural, pues. ¿Qué quise decir yo con eso? Llévate la sombrilla, porque si llueve, te puedes mojar. Entonces la sombrilla va a evitar que te mojes. Claro, eso uno no lo dice, uno no lo explica hasta ese punto porque se sobreentiende que lo que yo quise decir fue eso. Parece que va a llover, llévate la sombrilla, o te recomiendo que lleves la sombrilla. Pero lo que falta por decir, si yo voy más específico, si la persona me dice que no entiende, es muy raro, pero que no entiende, entonces yo le diría, sí, porque si llueve, te puedes mojar, sí, pero si llevas la sombrilla, puedes evitar mojarte. Esas cosas, como les digo, uno no las dice porque se entiende, se sobreentiende. Es como se le dice. Entonces, fíjese, porque usted lo entiende inmediatamente que yo le digo eso. Llévate la sombrilla porque parece que va a llover. Porque usted y yo entendemos muy bien cómo funcionan las cosas o cómo funciona la naturaleza. Sabemos que el agua moja y el fuego quema. Eso lo sabemos. Parece muy sencillo y quizás tonto decirlo, pero a veces de esa manera podemos asimilar las cosas de una manera más complicada, llevándolo a términos más simples. Entonces, normalmente nosotros hablamos así. Normalmente nosotros hablamos así, se sobreentiende. Aunque hay otras cosas que no se entienden también, y porque la intención de la persona no es tan explícita y hay muchas posibilidades. Estoy hablando desde el punto de vista de razonamiento humano. De repente yo estoy en un cuarto con una persona, digamos como este lugar, este sitio aquí, y entonces de repente la puerta está abierta. Entonces, bueno, yo veo que esa persona me dice que va a hacer una llamada telefónica. Y entonces, bueno, yo me retiro porque para dejar que la persona haga su llamada telefónica. Entonces, lo único que yo le digo es, bueno, mantén la puerta cerrada. Si vas a hacer la llamada, mantén la puerta cerrada. Le digo eso, solamente eso. Si vas a hacer la llamada, mantén la puerta cerrada. Ahora, allí puede haber varias razones por las cuales yo le digo eso y que no lo especifico. Puede ser porque quizás afuera hay personas que podrían oír su conversación y podría tener algún problema si aquellas personas lo escuchan, aquellas personas que están fuera del cuarto. O simplemente en el lugar que se está se requiere absoluto silencio y entonces para evitar que el sonido salga, bueno, por eso le pedí que simplemente cierre la puerta. O sea, hay muchas posibilidades, pero lo que quisiera dar a entender, y no entrar en mucho detalle en esto, es que hay cosas que uno las dice y aunque uno entiende lo que dijo la persona, porque uno entiende el lenguaje, muchas veces no está claro lo que quiso decir la persona, pero a veces sí, como le expliqué en el primer caso y en el segundo. Entonces, entender lo que quiso decir esa persona es revelación, desde el punto de vista de revelación, es revelación. Ahora, si hablamos de las cosas naturales, yo por explicación podría ayudarle a entender ciertas cosas, pero estamos hablando de las cosas espirituales. Entonces, en este caso, cuando son cosas espirituales, solamente Dios las puede dar a entender por medio de su Espíritu Santo. De hecho, vamos a ir allí y vamos a poder comprobar esto. Primera de Corintios capítulo 2. Versículo 9, vamos a leerlo al 12. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es decir, el Espíritu es lo que controla la mente. Mi espíritu, cuando yo me refiero a mi espíritu, me refiero a mi mente. Entonces, ¿quién sabe lo que yo estoy pensando en este momento? Solo yo. Humanamente hablando. Dios, si incluimos a Dios, bueno, hablando ya desde el punto de vista espiritual, pero humanamente hablando, ninguno de ustedes puede saber lo que yo estoy pensando. Ahora, y a veces ha pasado que aunque yo intento explicarle lo que yo pienso, a veces la manera en que yo lo explico no es suficiente para darle a entender lo que yo quiero que usted entienda. A veces pasa eso. Ahora, en este caso, solamente como dice el dicho, yo me entiendo. Solamente yo me entiendo. Intento explicarlo de la mejor manera, pero ya ahí lo dejo al mejor entendimiento de las personas. Y hablando del humano. Pero en la parte espiritual, solo Dios puede, a través de su Espíritu Santo, darnos a conocer las cosas que están ocultas. Recuerden que toda la palabra de Dios está escrita en misterio. Aunque usted entiende lo que dice allí, la verdad no es a veces las cosas no son literalmente como usted las lee, porque a veces la aplicación espiritual, a veces son tipos y figuras. Entonces usted tiene que entender ¿qué significa ese tipo o esa figura? Tiene que descifrar el enigma y solamente Dios puede dárselo a entender. Por eso es que dice la Escritura o la palabra del Señor, que esta palabra profética no es de interpretación privada. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hace bien estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Es decir, que lo que está escrito aquí, aunque lo escribieron hombres y ellos fueron los que lo escribieron, pues, no fue de ellos tal conocimiento que quedó plasmado en la Biblia. Es Dios que se los dio y ellos solamente escribieron. Fue dado por Dios, por eso es que dice siendo inspirados por Dios. Una inspiración es algo que es dado. Dios se lo dio, digamos, en su mente o a través de la revelación, y ellos lo escribieron, pero no era de ellos. Como lo que escribió Juan. No es la revelación de Juan, es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio a conocer a Juan, y Juan lo escribió. Ahora, el hecho de que esté escrito en nuestro idioma no quiere decir que entendamos lo que allí dice, ni lo que quiere decir. Requiere una interpretación, pero usted y yo no lo podemos dar. Es decir, con mi mucho conocimiento que yo tenga, el mucho conocimiento que yo tenga, porque yo he estudiado y tengo muchos doctorados, eso no me va a servir para interpretar la palabra, porque dice esta escritura, o sea, ninguna profecía de la escritura, que es esta, es de interpretación privada. O sea, es decir, que solamente Dios puede interpretarla, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, o el Espíritu de Dios. Ahora, es como aquel que es un autor de un libro. Escribió un libro, por ende es un autor.
el autor de una obra, de un libro, entonces muchos leen sus libros, quizás porque les gustó y es muy popular y mucha gente lo leyó. Pero normalmente ellos hacen como una especie de sesiones privadas o públicas en los cuales el autor de aquel libro, él les explica a la gente o les da la respuesta a sus dudas. Porque a veces, aunque se entendió lo que él dijo, porque es un lenguaje entendible, no se entiende la intención del autor en decir esas cosas. Entonces le preguntan, ¿por qué tú dijiste esto? Entonces el autor, solamente el autor puede tener respuesta a eso, porque él fue el que lo escribió y él sabe por qué lo dijo. Entonces en este caso el autor dice, bueno, yo lo dije por esto, por esto, por esto y por esto. Así es Dios. Dios es el autor de esta Biblia, Dios es el autor de la palabra, y Él es el único que puede revelarnos su intención y revelarnos lo que en realidad Él quiere decir. Porque como le digo, esta Biblia está escrita, o la palabra de Dios está escrita en misterio, o sea que no es literalmente muchas veces lo que dice, sino que se requiere interpretación, no nuestra, privada, sino de Dios, que fue el que inspiró esta escritura. Él es el autor y Él es el que puede darle a usted la revelación, y por eso solamente Dios, a través de su Espíritu Santo, es que nos puede dar a conocer estas cosas. Por eso es que nos dice al final del capítulo 2 de 1 Corintios, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que entendamos. Solamente teniendo al autor en nuestras vidas es que podemos entender lo que Él quiso decir en su palabra. Porque de lo contrario, vamos a tener tendencia a denominarnos. Es decir, cuando me refiero a denominarnos, es que nos vamos a ir por una línea, porque nosotros entendimos la escritura, una parte o una porción de la escritura de cierta manera, y no todos creen como nosotros, entonces nosotros nos denominamos. Nosotros decimos, nosotros somos los que creemos esto y nos vamos a llamar esto. Entonces así se denominaron mucho los metodistas, los bautistas y así, porque ellos querían encerrarse como aquellos que creen cierta y determinada cosa, entonces, de la escritura. Pero porque hay tantas denominaciones y diferentes, dicen que lo que dice la escritura en una parte es así y otros dicen de otra manera. Uno dice que Dios son tres personas distintas, o que Dios está repartido en tres, o que son tres personas de la Trinidad. Otros creen que eso es dos, y otros creen que es uno. Pero ¿por qué hay diferencia de creencias? Por esto mismo. Porque de seguro que si el autor de esta palabra les hubiera dicho exactamente, o le hubiera explicado exactamente lo que significa, entonces en este caso ellos no tuvieran tal confusión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este caso ellos no escucharon de Dios, ellos simplemente creyeron que entendieron lo que Dios dice en su palabra, pero en realidad erraron. Porque esto no es de interpretación privada, sino que solamente Dios nos puede dar a conocer estas cosas a través de su Espíritu Santo. Entonces, tiene que ser por el Espíritu Santo. Para eso viene el Espíritu Santo, para guiarnos a toda verdad, para darnos, dice, para que sepamos las cosas que Dios nos ha concedido, para revelarnos las cosas que están en Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Solamente yo me entiendo, porque en este caso
a no ser que yo pueda compartir mi espíritu con ustedes, pero no es posible. Ahora, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Porque en el versículo 10 nos dice, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Básicamente, al tener el Espíritu Santo, nosotros tenemos acceso a la mente de Dios. Entonces, así es como Dios nos revela el misterio de su voluntad. Es solamente a través del Espíritu Santo. En este caso, enfocamos que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas, porque básicamente ese es el principio del cristiano. Hechos 2:38 dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que usted y yo necesitamos para comenzar, porque aunque usted puede recibir revelación sin el Espíritu Santo, recibir revelación sin el Espíritu Santo no le da la seguridad a usted de permanecer, pero tener el Espíritu Santo sí. Entonces, Pedro, a pesar de que tuvo esa revelación, él negó al Señor. ¿Por qué razón? Porque tuvo miedo. Entonces, el Espíritu Santo en este caso nos ancla en Dios. Entonces, es por esto muy importante que nosotros tengamos el Espíritu Santo. Y desde el punto de vista de revelación, también sumamente importante, porque solamente podemos recibir revelación a través del Espíritu de Dios. Entonces, Jesús, aún explicando muchas de las cosas que él explicó, de las cosas que él padecería y por qué tenía que padecer y todas las cosas que él iba a hacer, aún así sus discípulos no le entendieron. No le entendieron. Y hasta se entristecieron y lloraron por su muerte. ¿Por qué? Porque ellos no entendieron que eso era necesario, pero que él no iba a solamente morir, sino que iba a resucitar. Él no se iba a quedar en la tumba, él iba a resucitar. Todo con un propósito, y Jesús se lo explicó. Es más, él se lo explicó aún hasta en privado, así de tú a tú. Pero fíjense, no fue suficiente para ellos entender, porque se requiere revelación para poder entender los misterios de Dios, y que solamente podemos recibirlo a través del Espíritu Santo. Ellos lo entendieron, fue cuando recibieron el Espíritu Santo en Hechos 2. Allí fue donde ellos entendieron, porque la revelación viene por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué hago yo con explicarle a usted estas cosas si esto no les revela a usted? Solamente es mi explicación de lo que yo he recibido de parte de Dios a través de la revelación. Yo he recibido revelación, yo entiendo lo que Dios me ha revelado, y eso es lo que yo explico. Ahora, yo lo explico, pero eso que yo explico no es para revelárselo a usted, porque yo no puedo revelárselo porque se lo explico. Tiene que ser Dios a través de su Espíritu. Entonces la pregunta es, ¿para qué yo se lo explico? Porque en este caso, la revelación debe ser canalizada. La revelación es progresiva. Y no es que viene totalmente así como que, o sea, de una vez toda la revelación y ya entiendo todos los misterios de Dios. No, es progresiva. Es como la luz de la aurora, que en aumento hasta que el día es perfecto. Es progresivo. Entonces, la revelación de muchos de los misterios de Dios no le va a venir a usted un solo día. Eso no es escritural. Eso no es escritural, sino que es algo progresivo. Es como el día amaneciendo. No es que sale el sol inmediatamente y todo es claro, no, es progresivo. Se ve a lo lejos en el horizonte una lucecita allí como, no sé cómo se le llama eso, y como que el sol se quiere asomar.
para más progresivo, más luz, más luz, más luz, hasta que el sol se va viendo, se va mostrando, ya usted ve el círculo redondo que es el sol, y hasta que luego se muestra plenamente. Eso es un amanecer. Entonces, dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar atentos, estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es progresivo, hasta que todo es claridad y ya amaneció, o sea, como le digo, todo está claro, ya es de mañana, ya el sol salió completamente. Así es la revelación, es progresiva. Entonces, como es progresiva, entonces en este caso, la revelación necesita ser canalizada. Y es canalizada por el oír, dice la escritura en Hechos 2, en Hechos Romanos 17, si no me equivoco, vamos a verlo, Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, la fe viene por el oír. O sea, yo escucho, pero necesito en lo humano, vamos a hablar en lo humano. Yo puedo escuchar, pero si no tengo el entendimiento, porque digamos, yo nací con un defecto motor y no entiendo, mi inteligencia es muy limitada. Entonces, a veces yo escucho lo que alguien me dice, pero no entiendo claramente lo que él me dice. Sí escucho, porque el oído retiene el sonido, pero no entiendo, porque ya el entendimiento ya es una cualidad, si se quiere decir así, diferente al oído. El oído simplemente capta el sonido, pero ya el entendimiento ya es un área, es algo que Dios nos ha dado para nosotros entender. Como les digo, a veces nosotros no tenemos que ser tan explícitos para poder entendernos en lo natural. Como les decía, cuando le digo, llévate una sombrilla porque va a llover. No tengo que explicarle, sí, porque la sombrilla, si llueve, la sombrilla va a evitar que tú te mojes. No tengo que entrar en ese detalle ni ser tan detallista así, porque la sombrilla está hecha de un material así tan de aleación de no sé qué, yo estoy inventando aquí. Entonces, eso es impermeable y evita que el agua se filtre y tú te mojes. Entonces, eso repela el agua y de esa manera tú no te mojas. O sea, no tengo que entrar en tantos detalles para que la persona me entienda que es necesario que lleve la sombrilla por si acaso llueve. Entonces, a veces nosotros el humano no entendemos así porque entendemos muchas de las cosas en lo natural, pero lo espiritual es diferente. Lo espiritual, en este caso, se entiende por revelación. Entonces, en este caso, puedo oír, mi oído retiene esto, pero en este caso, todo depende si yo tengo el entendimiento para entenderlo. Como quien dice, el que entiende, entienda. Entonces, en este caso, el entendimiento lo da Dios. Dios nos da el entendimiento. Pero en este caso, en lo espiritual, el entendimiento es equivalente a revelación. Cuando Dios le hace a usted entender algo, quizás no con luz de detalle, porque hay niveles de entendimiento, pero usted entiende lo que Dios necesita que usted solamente entienda. Hay niveles. No es lo mismo, por ejemplo, un ejemplo ahí, no es lo mismo el nivel de entendimiento que Dios le da a un maestro de las Escrituras con el nivel de entendimiento de alguien, otro ministro, por ejemplo, un pastor o un evangelista. Porque básicamente la función de ellos no se basa en enseñar la palabra como tal, las profundidades bíblicas me refiero, sino más bien enfocarlo desde otro punto de vista. Por ejemplo, el evangelista llevar a la gente que lo escucha a fe, que crean en Dios. Entonces a veces se ayuda
de los dones que Dios le ha dado, don de sanidad y esto para que la gente le crea. Y el pastor, uno de los dones equipados y en lo cual se enfoca su labor es en dar en el consejo sabio oportuno, en guiar un pueblo en lo espiritual. Claro, es Dios a través del pastor que le da esa facultad. Entonces lo de él no es tanto enseñar profundidades, aunque podría hacerlo en cierto determinado momento. Todo está en lo que Dios quiera hacer. Pero básicamente su labor principal es la sabiduría, todo enfocado a la sabiduría, el consejo de Dios oportuno y sabio para aquel que no sabe qué hacer y esto, y se entraba en la palabra. Entonces, en este caso, de esa manera, Dios guía al pueblo a través de los pastores que se rinden a Dios. Y por eso Dios quiere vasos rendidos, Dios nos quiere a todos rendidos. Entonces, pero más bien el que se enfoca más en la profundidad de los misterios es el maestro. Entonces, en este caso, su nivel de entendimiento o de revelación es más profundo. Pero no quiere decir que el pastor no recibe revelación y que el evangelista no recibe revelación, o los otros ministerios no reciben revelación. Claro que sí, pero a un nivel más superficial o más simple o no tan profundo. Es como otro ejemplo. Una cosa es usted saber nadar por encima del agua o a cierto grado de profundidad, pongámosle 2 metros o 1 metro de profundidad. Eso es lo que normalmente todo el mundo podría hacer, colocando un ejemplo, aunque no todos saben nadar, pero hablando un promedio, la mayoría. Otra cosa es un buzo profesional. Un buzo profesional, yo la verdad no estoy muy seguro, pero creo que bajan 8 metros o algo así por el estilo. Son entrenados para eso y tienen esa capacidad de profundizar bastante en el mar. Normalmente, entonces en este caso ellos se identifican porque ellos no les interesa nadar de manera horizontal. Ellos les interesa nadar es de manera profunda, muy profunda. ¿Quién sabe por qué será? Quizás es para estudiar la vida marina. La verdad no estoy muy seguro, muy claro de ello, pero ustedes entienden la idea. La manera en que nada un buzo profesional es así, la manera en que nadamos todos normalmente es así, horizontal. A nosotros nos interesa nadar horizontalmente en la mayoría de los casos. Lo que les interesa la profundidad y con un propósito específico y definido son los buzos. Entonces, los buzos que van a profundidades son los maestros. Y los que nadan de manera horizontal y quizás se mete un poquito, pero salen, o sea, no le interesan tanto la profundidad, son los demás ministerios. Porque cada uno se enfoca en áreas diferentes. Entonces, en este caso, es la explicación que les puedo dar al respecto. Pero, como les digo, en este caso hay niveles de revelación. Entonces, pero fíjense en algo que estamos hablando en cuanto al oír. Dice así. Hebreos 4, versículo 1 y 2. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañado de fe en los que la oyeron. Fíjense, en este caso se puede enfocar como revelación. En este caso fe es revelación, porque en este caso fe está intrínsecamente ligado a lo que es revelación, es lo mismo. Entonces, se necesita que el oír vaya acompañado de revelación, si no usted no va a entender lo que escucha. Entonces, en este caso, el Espíritu, es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos recibir la revelación. Entonces, no fue suficiente lo que Jesús le explicó a sus discípulos para que ellos recibieran revelación, porque la revelación se recibe a través del Espíritu, no por explicación que yo pueda dar o algo que yo pueda leer de alguien que escribió algo muy, muy explícito. No, eso no es revelación, o revelación no es algo que yo pueda leer, es algo espiritual.
Entonces, básicamente, como la revelación es espiritual, entonces, en este caso, es necesario que entendamos que el hecho de que yo les explique esto no les va a revelar esto, sino que Dios es el que se lo revela. Ahora, la pregunta era, ¿por qué entonces yo explico y me esfuerzo tanto en explicar esto? Porque la revelación es progresiva y la revelación debe ser guiada. Por ejemplo, ¿qué es lo que usted va a pedirle a Dios en estos momentos que le revele? Lo que yo le estoy explicando. Yo le estoy hablando de un tema muy definido, que es la revelación no es por explicación. Ese es mi subtema, porque el tema principal, les recuerdo, es Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Ahora, la revelación no es por explicación, es el subtítulo. Ahora, en este caso, la revelación que ustedes van a tener está siendo guiada por lo que yo les estoy diciendo. Antes de yo sentarme aquí y hablarles la palabra a ustedes, yo tengo que orar al Señor y pedirle al Señor que me guíe y que me use como su instrumento y me muestre qué es lo que Él quiere que yo les hable a ustedes. ¿Por qué? Porque lo que yo les hable a ustedes va a despertar en ustedes la necesidad de revelación. La necesidad de revelación es lo que crea la explicación que yo les estoy dando. Y por eso yo hago mi mayor esfuerzo para que nos entendamos por lo menos en el lenguaje. Pero ya entender el trasfondo y lo que usted necesita saber en estos momentos y que lo que le va a ser de bendición y de beneficio personal, la porción suya se la va a dar Dios a través de lo que yo les estoy diciendo. O sea que la revelación ahorita está canalizada en base a lo que yo les estoy diciendo. O sea que en este caso es eso. Es como por ejemplo una respuesta. Yo digo, le tengo una respuesta. ¿Qué es lo que ustedes piensan inmediatamente? ¿De qué pregunta? ¿Sobre qué, pues? ¿Sobre qué? Una respuesta sobre qué. O sea, tiene que la respuesta ser guiada. La revelación es la respuesta que nos da Dios a nosotros con respecto a ciertas cosas que no entendemos. Ahora, pero debe existir la pregunta. Entonces, la pregunta la crea el predicador a través de la explicación. Yo trato de dejarme dirigir por el Señor y que el Señor sea usando mis labios para crear en ustedes la necesidad de ustedes recibir entendimiento, revelación de lo que yo les estoy diciendo. Ustedes deben ver que lo que yo les estoy presentando es algo importante para sus vidas. Yo debo aprender a hacer eso. Yo debo aprender a enfocar, pero esto se nota como muy humano. En este caso, yo debo dejarme guiar por el Espíritu Santo para que Dios, a través de mí, cree la necesidad en ustedes de recibir revelación de lo que están escuchando. Porque si no hay una pregunta, no hay una respuesta. La respuesta vendría siendo la revelación. Entonces, la pregunta la crea en este caso, la palabra que está siendo expuesta. Entonces, si no hay una pregunta, no hay una respuesta. Entonces, en este caso, la pregunta la crea es la palabra que está siendo expuesta. Pero ustedes deben entender que lo que yo les estoy diciendo es de suma importancia, porque eso es una de las cosas que Dios hace a través del hombre. Es parte y parte. Se necesita la palabra y se necesita la revelación de esa palabra. ¿Qué es lo que dice la Escritura? La letra mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Pero vivifica qué? La letra. Como quien dice, se necesita la letra para nosotros saber cuáles son las promesas de Dios, y se necesita el Espíritu cuando ya se crea la necesidad en mí. Por ejemplo, si yo leo que Dios puede sanar, yo lo estoy leyendo, esa letra ahí está muerta. Pero inmediatamente que yo lo leo,
crea en mí la necesidad. Y yo digo, Señor, entonces, si tú puedes sanar, yo quiero ser sano porque yo estoy enfermo. Entonces, lo que yo leí creó la necesidad. Entonces, inmediatamente, si hay un interés de mi parte, normalmente es así. Entonces Dios se manifiesta, Dios se revela. Normalmente es así porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y explica. Es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay, que Él es galardonador de los que le buscan. Es decir, que hay que buscarle. Hay que buscarle para poder hallarle. Entonces, vamos a avanzar un poquito. Entonces, ¿por qué es necesario la revelación? Como decíamos, los discípulos, por mucho que escucharon a Jesús y Jesús le explicó el misterio de Dios está revelado en los 4 evangelios. Lo que Jesús dijo allí tiene que ver con el misterio de Dios, que iba a ser manifestado a través de las edades, ahí estaba, pero ellos lo entendieron fue a partir de que recibieron el Espíritu Santo, porque eso fue lo que dijo Jesús. Dice, Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí está hablando ya de más allá de escuchar a alguien que me explica algo, de más allá de que alguien me dice algo o de más allá de leer algo. Me está diciendo de ver algo literal, un acto, un suceso. De hecho, normalmente un testigo, en cuanto al significado, es una persona que ha presenciado un hecho determinado, un acto, una acción. Lo que nosotros leemos en los libros es de lo que alguien presenció. O sea, cuando leemos un libro de un suceso que relata un suceso, allí está plasmado lo que alguien vio, no lo que yo vi, porque yo voy a leer lo que alguien vio. Otra cosa es que yo vea lo que ese alguien vio. Entonces, ustedes también pueden notar que los 4 evangelios, aunque son perfectos, están en completa sincronía, hablan básicamente de lo mismo, dan detalles algunos más que otros y sus enfoques son diferentes. O sea, el enfoque que le da uno es por un lado y el otro es por otro lado. Uno, por ejemplo, habla de la genealogía de Jesús por el lado de María, otro por el lado de José y así, un evangelio. Y el otro, un evangelio lo dice por el lado de José, otro por el lado de María, el otro evangelio. Entonces así, uno especifica que los 2 ladrones en la cruz, uno de ellos era el que estaba injuriando a Jesús, el otro no. Pero otro simplemente dijo, bueno, lo que está en la cruz lo injuriaba. Entonces hay uno que es más específico y hay otro que es más detallado. Hay uno que lo dice en cierto orden, hay otro que lo dice en otro orden, pero dice lo mismo. Como hablando de la tentación de Jesús, se dice en orden distinto, sobre todo los 2 finales. O sea, las 2 tentaciones finales eran 3. Las 2 tentaciones finales, como el pináculo del templo y lo de que el diablo le mostró los reinos del mundo a Jesús, un libro lo coloca en primer lugar, uno antes que el otro. O sea, el orden varía. Entonces, el enfoque es distinto, aunque dicen lo mismo. ¿Por qué? Porque en este caso Dios nos revela a nosotros algo y nosotros lo entendemos. Ahora, yo lo explico con la ayuda del Señor. Yo lo explico a la manera en que yo lo entiendo. Por ejemplo, Juan el Bautista, él conocía, era hacha, árboles y culebra. Por eso él básicamente, su lengua, lo que él decía, lo asociaba a eso. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Ahora, uno entiende que el árbol se refería al hombre en sí, el hacha se refería al juicio decretado y las víboras, bueno, se refiere a gente muy astuta o hipócrita. Entonces, la hipocresía y todo eso. Fíjese, uno entiende, porque Dios da revelación allí, pero
la manera en que lo supo explicar Juan fue de esa manera, en base a su nivel de educación, en base a lo que él ha vivido, en base a lo que él conoce. O sea, que en parte nosotros estamos conscientes de lo que estamos hablando aquí en estos momentos, aunque estamos siendo inspirados por el Espíritu de Dios y dirigidos por Él para decir lo que Dios quiere que digamos. Pero las palabras es de mi grado de formación y donde yo me haya criado y cuál sea mi grado de educación. Hay personas que pueden usar un lenguaje mucho más pulido que el mío porque tienen más doctorado y conocen más cosas, leen más o han leído más cosas. Entonces, así. Aunque hay unos que pueden tener un lenguaje mucho más sencillo que el mío, o hay unos que, por ejemplo, son del campo y manejan un lenguaje del campo, y otros manejan un lenguaje a nivel de ciudad, otro nivel de pueblo, y así sucesivamente. Entonces, yo me doy a explicar en la forma, con las palabras que yo estoy asociado. Porque yo no me voy a poner a decir palabras que yo no entiendo, porque entonces estaría haciendo mal. Entonces, Juan el Bautista hablaba era a su manera, a la manera en que él lo entendía y a la manera en que él podía explicarse mejor. A eso es a lo que me refiero en realidad. Entonces, quiere decir que usted y yo podemos recibir la misma revelación, pero lo explicamos de manera diferente. Entonces, si yo me baso por la manera en que usted lo explica solamente y no por revelación, entonces yo estaría limitado, porque quizás hay detalles que a usted no le fue revelado, o quizás hay detalles que usted no sabe cómo explicarlo bien y usted lo hace lo mejor que pueda, pero no es suficiente. Por ejemplo, en este caso hubo un profeta, el profeta Nahum. De hecho, el profeta de la edad mencionó ese ejemplo. Él hablaba de Nahum capítulo 2, versículo 4. Los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles. Su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Fíjese. En este caso, Nahum decía antorchas encendidas. Esa era la manera en cómo él lo podía especificar y la manera en que él lo podía decir, y decía plazas y todas estas cosas. Pero el profeta de la edad dijo que Dios le reveló esto y que habla de las autopistas de hoy día, modernas. Nahum, no sé cuántos años atrás, en el siglo, dice aquí que es el siglo 7 antes de Cristo, o sea, mucho tiempo atrás, él vio algo y lo explicó en el lenguaje que él entendía. Pero él en realidad no sabía que era un automóvil. Y el profeta decía eso, que él decía hachas de fuego y todo eso se refería a los automóviles que hoy día están, pues, son muy veloces. Posiblemente era por el faro, que ustedes saben, los faros o las farolas, no sé cómo le llaman, las luces, pues, delanteras del vehículo o trasera, pues, no sé cuál vio, pueden ser cuadradas, depende de la forma, y como iban a velocidad, lo que se ve es como luces así como cuadradas. Entonces podría ser antorchas encendidas. En otras versiones anteriores dice hachas de fuego, versiones más antiguas. Pero el profeta dijo, él lo que vio fue los carros modernos y las autopistas que hoy día hay. Ahora fíjese, el lenguaje fue distinto. Uno dice hachas de fuego en la versión más antigua, o antorcha. Pero el profeta dice, no, esos son carros y autopistas. Entonces, fíjese, son distintas formas de explicarlo, pero ambos vieron lo mismo. Pero ellos explicaron según como podían.
Entonces, si yo me baso en lo que una persona explica y la manera en cómo él explica, yo estaría limitado. Porque quizás hay cosas que no le fue revelada, o quizás hay expresiones o palabras que él dice que no son no me dan a mí un entendimiento pleno de lo que quiere decir. Para eso yo tendría que estar en su mente o haber experimentado lo mismo que él experimentó. Que eso es la revelación. Cuando usted y yo experimentamos un mismo suceso, pero lo podemos explicar de distintas formas y enfocarlo de distintas maneras. Entonces, en este caso, fíjense, ya el tiempo nos ha ganado un poco y esperamos poder continuar un poco sobre esto y explicando un poquito más allá. Y es que en realidad muchos confunden revelación con explicación. Y voy a ir directo al punto que quiero llegar en esta tarde. Directo al punto sería, muchos hermanos que creen este mensaje asocian los folletos como la palabra de Dios revelada. Es decir, que al leerlo reciben revelación. Erran por poco, porque en realidad, por poco diría yo, pero por otro lado, por mucho. Porque sabemos que a través de la explicación, como hemos hablado, yo le estoy explicando a ustedes, ahora Dios les va a dar el entendimiento y la revelación de lo que Dios quiere que usted entienda en esta tarde y lo que le va a ser de beneficio a su vida. La explicación es una parte, pero la revelación es otra. El mensaje de la edad, los folletos, son explicaciones que dio el profeta de lo que Dios le reveló a él. Básicamente, Dios le reveló a él, yo me atrevo a decir, todo el misterio de Dios. Todo lo que había estado oculto, Dios se lo reveló a él y él lo explicó en sus palabras. Y lo que nosotros tenemos en los folletos o lo que escuchamos en la cinta es la explicación de lo que a ese hombre se le fue revelado. Ahora, eso no me es suficiente a mí, sí me ayuda, porque ahí yo me enfoco en la necesidad de revelación. O sea, yo leo y si no entiendo, entonces yo demando de Dios revelación. El leer crea la necesidad de revelación y yo la demando a Dios y Dios me la da. Entonces, en este caso, la explicación que dio el profeta, por supuesto, es algo necesario, pero necesitamos, además de la explicación, revelación. O sea que si usted lee un mensaje, puede que usted no haya recibido revelación, solamente entendió el lenguaje del profeta, pero lo que él quería decir, usted no lo entendió, o lo que él vio, revelación, usted no lo vio. En este caso, lo que Dios quiere es que en vez de que alguien nos cuente algo, ustedes y yo seamos testigos. Testigo es alguien que presenció un suceso. Entonces, Jesús podía hablar del Padre con seguridad porque el Padre era Él y el Padre moraba en Él. O sea, es un misterio de Dios. Dios manifestado en carne. Entonces, Él podía hablar del Padre con esa seguridad porque Él era el Padre, en Él estaba el Padre. Ahora, por mucho que Él explicara, muchas de las cosas que explicó, los discípulos no podían entender hasta que ellos recibieran el mismo espíritu que recibió Jesús, para poder ellos entender muchas cosas y poder experimentar la gracia del Señor y poder entender todo el misterio de Dios. Es decir, que si alguien no ha recibido el Espíritu Santo, entonces
básicamente está limitado en cuanto a revelación, porque llega un momento en que solamente Dios va a dar a conocer las cosas que estaban ocultas, y este es el momento, va a llegar un momento, y este es el momento en que Dios está dando a conocer aquellas cosas ocultas que no se la puede dar a conocer a cualquiera, sino solamente van a ser dadas a conocer a sus hijos. Y estamos hablando nada más y nada menos que la revelación del libro que estaba sellado con 7 sellos. Al profeta le fue revelado, y ese es el libro de la redención, que contiene el misterio de Dios, de cómo es que nosotros íbamos a ser procesados y de qué manera podíamos llegar a la redención. De hecho, allí podemos entender muy bien los pasos que son necesarios dar para nosotros alcanzar esa plenitud en Dios, la estatura de un varón perfecto. O sea que sin la revelación de los sellos, o del libro que contenían los sellos, entonces nosotros no podemos ser perfeccionados y no pueden ser dados esos toques finales. Ahora, yo le estoy hablando de esta manera, pero básicamente usted estará exento del misterio de Dios, o sea, no podrá entenderlo y no podrá adquirir perfección. Entonces, en este caso, fíjese cuán necesario es que usted y yo recibamos revelación. No nos sirve la revelación de segunda mano. Lo que el profeta vio, solamente él lo vio, y él lo explicó a la manera en que él pudo explicarlo. Pero ahora yo no debo conformarme con la explicación, sino que necesito ver lo mismo que él vio para poder entender y poder saber lo que debo hacer para vivir la misma vida que vivió el profeta. Entonces allí entendemos que el propósito de Dios es no un hombre santo, sino un pueblo santo. Solamente que Dios llama a esos hombres y los prepara, son hombres santos, para como un ejemplo ante el pueblo. Y en este caso, para que el pueblo tenga una visión, un ejemplo de lo que básicamente Dios espera de nosotros. Entonces, básicamente el profeta hizo, como él mismo lo dijo, el ensayo, y nosotros llevaríamos a cabo el drama. O sea, que básicamente lo mismo que él hizo, nosotros debemos reproducirlo en masa. Es decir, en cantidad, porque somos muchos. O sea, las mismas obras de Jesús también se puede decir que hizo el profeta de la edad, debemos hacerlo nosotros. Pero ¿cómo llegamos a ese punto? Lo que nos va a permitir llegar a ese punto de vivir la misma vida y manifestar el mismo poder que manifestó el profeta de la edad es conociendo el misterio de Dios, porque el misterio de Dios nos va a dar a conocer la manera correcta de cómo acercarnos a Dios y alcanzar esa plenitud en Él. De lo contrario, entonces quedaremos enanos y no vamos a poder crecer. Por supuesto, no podemos quedar en esa condición y necesitamos revelación. Como les digo, y con esto voy cerrando porque vamos a continuar hablando sobre esto, la revelación no es por explicación. ¿Para qué sirve entonces la explicación? Para canalizar la revelación. No se puede tener una respuesta si no hay una pregunta. Como les decía en un principio o en el transcurso. Si yo le digo, le tengo la respuesta, usted se va a preguntar, ¿de qué? O sea, ¿cuál es la pregunta en cuestión? Entonces, en este caso, la revelación va enfocada en lo que Dios anuncia a través de los predicadores en este tiempo. Entonces, el anuncio, la predicación crea la necesidad de revelación porque usted ahora quiere entender lo que Dios quiere darle a conocer a usted a través de lo que yo le estoy diciendo.
¿Por qué? Porque yo lo estoy diciendo, estoy creando la necesidad. Cuando usted lee la Biblia y usted al leer, usted quiere entender lo que lee, de repente no entiende una parte y usted dice, Señor, ayúdame y dame revelación. El leer creó la necesidad de revelación. Entonces usted la demanda del Señor y usted la va a obtener. Entonces, es eso. La explicación solamente canaliza lo que le ha de ser revelado. Por eso básicamente yo no debo hablar de cualquier cosa. Podemos hablar de muchas cosas, pero solamente debería estar hablando en estos momentos lo que Dios quiere que hable. Que es lo que usted va a necesitar en estos momentos, o que el pueblo de Dios necesita en estos momentos, y se crea la necesidad de revelación, y Dios le va a dar la revelación de lo que yo le estoy explicando, y usted lo va a ver. Usted va a ver lo mismo que yo, pero quizás lo va a explicar de diferente manera. Pero lo importante es que usted va a ver lo mismo que yo. Es eso lo que hace la revelación. Entonces, en este caso, no nos limitemos en la explicación. La explicación es necesaria, la lectura es necesaria, pero la revelación es que nos va a llevar más allá, para conocer la intención de Dios, lo que Él quiso decir y lo que Él quiere que nosotros entendamos. Entonces, en este caso, como decíamos, y con esto cierro, con este ejemplo, así como en lo natural, es en lo espiritual. En este caso, yo podría decirles, como lo de la sombrilla, lleve una sombrilla, le recomiendo que lleve una sombrilla porque parece que va a llover. Entonces usted, que es buen entendedor, usted entiende por qué debe llevar la sombrilla, porque eso es para evitar mojarse en dado caso de que llueva. Se requiere que usted tenga el entendimiento para usted entender eso en lo natural. Normalmente nosotros lo entendemos porque sabemos, conocemos más de las cosas naturales, pero en lo espiritual necesitamos conocer el trasfondo de lo que Dios quiso decir, y solo Dios puede darnos la interpretación de lo que Él quiere que nosotros entendamos a través de la revelación. Entonces vamos a continuar con este tema con la ayuda del Señor, y esperamos que el Señor nos siga guiando en esto. Entonces, bueno, el Señor les bendiga. Vamos a hacer una oración y esperando que el Señor sea anclando esto en nuestros corazones a través de la revelación de su palabra. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos por todas las cosas que haces por nosotros y por las que seguirás haciendo, Señor. Padre Celestial, tú de alguna manera, Señor, o de muchas maneras podría decir, Señor, estás amonestando a tu pueblo, Padre Celestial, estás incitando a tu pueblo, Señor, para buscarte, Señor, y más en sinceridad, sabiendo, Padre Celestial, el tiempo que estamos viviendo, Señor, y tú quieres moverte más libremente en tu pueblo, pero necesitas las condiciones necesarias, Señor. Y, Padre Celestial, como hemos podido entender en esta tarde, Padre Celestial, es que es necesario la revelación. Es necesario la revelación para nosotros poder ver de primera mano aquello que el profeta de la edad vio y aquello que hombre y mujer en el pasado vieron, Padre Celestial, y quedó plasmado en esta palabra, y que es necesario que nosotros entendamos para poder alcanzar perfección, Padre Celestial, porque es la revelación, la base, Padre Celestial, de la iglesia, la revelación de quién eres tú, que Padre Celestial viene principalmente a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo podemos recibir revelación. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para tener acceso constante a esa fuente que eres tú, Padre Celestial, tu mente, para conocer tus designios y preceptos, Señor, y que nosotros podamos, como tu cuerpo, hacer tu voluntad agradable y perfecta. Síguenos guiando y ayudándonos, Señor, para poder hacer un mejor servicio a ti, Señor. Padre Celestial, en tus manos nos encomendamos, Señor.
Padre Celestial, liberta al que está cautivo, Señor, sana al que está enfermo, ayuda al que está necesitado y suple las necesidades al que necesita, Padre Celestial. Y si hay alguien, Padre Celestial, que te necesita a ti, Señor, que pueda, Padre Celestial, tu gracia alumbrar su vida, Señor, y poder tener esa experiencia contigo y pueda tomar decisión por ti, entregar su vida a ti, Señor, porque es lo mejor que nosotros podamos hacer, entregar nuestras vidas completamente a ti, Señor. Porque te pedimos todas estas cosas, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Esperamos que sigas guiándonos, Señor, a través de tu palabra, Señor, a través de tus siervos que tú siempre utilizas, Señor, para incitarnos, Señor, a buscarte, Señor, y esa necesidad de revelación, Señor, para poder entenderte y conocerte y hacer tu voluntad agradable y perfecta siempre. Porque te pedimos todas estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo y te damos las gracias. Amén. Bueno, le invitamos al próximo servicio. El Señor les bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.